¿Cuál es tu nombre y dónde estamos? Mi nombre es Ana Inés Ordóñez, estamos en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Villa del Parque. ¿Cuál es? Vos sos descendiente comechino, ¿no es cierto? Sí. Más que nada esta intención de buscar tus raíces, ¿cómo fue la historia esta de investigar sobre las comechingones? Porque se hablaba de que habían desaparecido, de que no existen. Sí, en realidad se hablaba de que se sigue hablando aún hoy de que los comechingones ya dicen que están extintos, dicen que son una cruza entre dos pueblos y en realidad hay el pueblo mapuche y el pueblo inca han avanzado un montón porque se hablaba de un imperio, pero en realidad el pueblo comechingón siguió, aunque ya no reconociéndose como pueblo comechingón, pero sí a través de sus costumbres, porque había mucho miedo con la llegada de Roca. A los hombres los llevaban para la guerra y a las mujeres las raptaban. Entonces un poco por eso en mi familia se guardó la información. Más que nada porque, bueno, eso del miedo a no hablar. No. ¿Pero qué encontraste vos de que te...? Bueno, yo empecé un poco a encontrar, cuando mi abuela me mostraba las fotos, descubrí que mis abuelos y ella misma tenían rasgos distintos del común de las personas que vivían acá en Buenos Aires. Le empecé a preguntar y ella me contaba a modo de cuentos. Cuando era muy chiquitita me contaba acerca de curaciones, de cómo, por ejemplo, que las hierbas servían para algo. Después me hablaba mucho de su abuelita, que era mi tatarabuela, que se llamaba Lipa. Me hablaba de un perico que nosotros pensábamos que decía que era bien macho, nosotros no sabíamos, pensábamos que era un abuelo y resulta que era un antepasado que fue un cacique importante de allá. ¿Qué se llamaba? Perico Macho. Perico Macho. Perico Macho. No era un apodo. No era un apodo, era su nombre. Nosotros pensábamos que era un apodo que le decíamos, porque cuando éramos chiquitos no teníamos la conciencia ni la noción. Y más adelante después nos fue contando y ella nos contó que no nos había querido decir y no quería que digamos, porque cuando era chica tenía miedo de que nos rapten, de que nos hagan algo, porque su abuelo su padre se tuvo que escapar con su abuela de Córdoba, porque había mucho como alboroto. Había riesgo de vida, por eso. ¿Riesgo de vida de qué? Y de que, por ejemplo, a mi tatarabuela la violó un fusilero de Roca y por eso tuvo a sus 2 hijos. O sea, y ella no los escondió, lo mandó para Buenos Aires para que no la agarren para las guerras. Porque era carne de cañón, eran los soldados eran los soldados de carne de cañón, exactamente. Que iban al frente y los primeros que morían. Los primeros que morían. Entonces... Cuando fuiste a Córdoba, ¿qué encontraste? ¿Organizaciones? Sí, encontré comunidades que se estaban formando, encontré un montón de gente que tenía muchas ganas de trabajar, pero también que estaban igual que yo, manejaban la misma cantidad de información o un poquito más. Y ahí conocí sobre Perico Macho, que yo no sabía, y Mario Frontera me contó Mario Frontera Tulián, acerca de Perico Macho, me mostró un libro donde estaba, y yo la verdad que ahí empecé a conocer un poco más. ¿También tu abuela te enseñó un poco de la cuestión del lenguaje, el cami? Sí, algunas palabras, algunas formas de decir. Por ejemplo, ella me contaba que Eña es la mujer, Camienen es el pueblo, la sierra y los hombres. Y algunas cosas, por ejemplo... ¿Cómo es la historia? El pueblo no se llama Comechingón. No, en realidad hay el Camichingón, me contaron, allá en Córdoba es el flechero alado, es el guardián de la sierra. Y que uno lo repite cuando está conmigo, es como que se serena, se ayuda, es como lo repite para tener fortaleza, cuando uno se siente como que está desahuciado. Es como está pidiendo ayuda. ¿Cómo? Está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda. Y se remite a los abuelos, se dice Camichingón. A sus antepasados. A sus antepasados. Camichingón, entonces. Camichingón. ¿Y por qué le decimos Comechingón?
Y porque está castellanizado, los españoles decían los comechingones y quedó así. ¿Come chingones no es come mierda? En realidad no sé qué, pero también se decía que era hombre de cueva, porque se dice por cavernícola, esas cosas, siempre fue un insulto. Es más, hasta hace poco acá en Buenos Aires había videos y se decía callate, sos un comechingón como insulto y en realidad no, es el nombre de un pueblo, merece tanto respeto porque es una cultura diferente a la que está establecida, ¿no? A la que se vive cotidianamente, pero es una cultura al fin. La lengua de los Kamichingón, ¿cómo se era? La lengua, ¿cómo se llama? Porque Mapuzungún es mapuche. Es mapuche. ¿Cuál sería el nombre de la lengua? Y algunos dicen Kamieñe, Kami Kamiare, que en distintas regiones hay diferentes vocablos. Por ejemplo, el agua San es río, pero An es agua. Por ejemplo, y ahí hay varias variaciones. Están Lumien, que se le dice al pescadito, al pececito, ¿no? Se dice cuando se va a pescar para comer. En una época se prohibía hablar de esto, las lenguas, incluso hasta hoy se prohíbe también difundir las ceremonias. Ustedes los jóvenes, porque bueno, dentro de vos hay una representación de muchos jóvenes que quieren conocer y difundir esto. Es la nueva ola de querer también no solamente conocer, sino que también difundir y buscar otros jóvenes que todavía desconocen esto, sus raíces. Y sí, hay muchos jóvenes porque la mayoría lo ve como un desprecio, porque está la figura del indio, bueno, ahora es como que parece como que hay una moda, pero en realidad siempre se vio al indio como un indigente, como un pobrecito, entonces nadie quería formar parte porque era objeto de insulto. Ya al tener pómulos salientes, ojos grandes, o en vez de ser chino le decían el chinito, la chini, es una forma de desprestigiar, y en realidad estamos hablando de una cultura que es desconocida, diferente, pero no ni mala ni buena, es diferente. E incluso los Kamichingón son reconocidos dentro del pueblo originario por no ser esta cuestión negritos, sino que pueden ser muchas veces blancos, claro, y de ojos claros también. Ojos claritos, a veces entonces rubiones. Por ahí los descendientes muchas veces son blancos y dicen yo no tengo rostro de indio, aun cuando su representación de blanco y de ojos claros es representativo de los Kamichingón. Claro, es por una cuestión de que siempre está orientado hacia la palabra, como que el indígena es indigente, es pobrecito y no puede llegar, y no le da la cabeza para... Entonces quizás se reciben de abogados, de maestros y dicen, no, yo no tengo nada que ver. Pero en realidad no, es simplemente si uno no quiere practicar las costumbres, es saber de dónde viene para saber a dónde se va, es tener firme las raíces para conocer y poder ser algo en la vida después. Porque cuando uno sabe de dónde viene, tiene la noción del origen bien segura, puede edificar, es como una casa. Si uno construye bien el pilar, la casa no se va a caer. E incluso no solamente por ahí uno dice yo soy Tulián, yo soy Mamaní, yo soy Bonga, son apellidos de diferentes representaciones, puede ser claro. un Tulián, Kamichingón, un Mamaní, un andino, puede ser aymara, quechua, y un Bonga, descendencia afro. Claro. Pero un Flores, un Martínez también puede ser descendiente del pueblo originario, puesto que acá existió las llamadas encomiendas, donde se pasó, castellanizó los apellidos, ¿no? Por ejemplo, mi tatarabuela era Lipa Butús. Butús es casa. Y Lipa es la frutita de algarrobo, ella era flaquita, flaquita como el algarrobo. Y bueno, pero mi apellido es, ella le pusieron Justiniana Sánchez sí,